Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio, nuevamente en este caso Express. Primero quiero agradecerles a quienes se han ido incorporando, suscribiendo al canal, agradecerles a los que ya nos vienen acompañando desde que iniciamos estas aventuras, estas historias que venimos contando ya desde hace un tiempo. Y bueno, como siempre, pedirles que nos sigan acompañando. En esta oportunidad, esta noche, vamos a contarles, a relevarles una información que ha salido nuevamente en los últimos días en los periódicos. En este caso, como ven ustedes en la pantalla, en el diario argentino Infobae, es una página, infobae.com, producida el 29 de enero de 2024, hace algunos días. Como siempre, todos estos descubrimientos que tienen que ver con fósiles vienen a intentar reescribir o empujan la reescritura de la historia. Todo lo que sabemos en este momento puede ser modificado mañana con un nuevo descubrimiento y una nueva información. Este es el título que disparó este programa. Hallan en China fósiles de los organismos complejos más antiguos de la Tierra. ¿Son los más antiguos? Bueno, son los más antiguos encontrados. Se han encontrado, según un estudio publicado en Science Advances por el profesor Maoyan Zhu del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, de la Academia de Ciencias de China. Se trata de las primeras formas de vida multicelulares, como nos dice la información, de 1630 millones de años. En esta noticia se nos releva que investigadores chinos han descubierto los organismos complejos más antiguos hasta ahora descubiertos. Insisto que esto puede cambiar como los paradigmas científicos mañana mismo. Se trata de fósiles eucariotas multicelulares que datan de hace 1630 millones de años, hallados en el norte de este país, en el norte de China. ¿Por qué es importante la multicelularidad? Bueno, toda la vida compleja que conocemos en este momento en la Tierra, las plantas, los animales, los hongos, los virus, las algas marinas, son eucariotas multicelulares. La complejidad, nos cuentan en esta información periodística, es clave para que las eucariotas adquieran la complejidad orgánica y el gran tamaño que se necesita para la proliferación de la vida. Les leo esta parte porque es fundamental y quiero hacerla de manera textual. Los fósiles multicelulares recién descubiertos, estos de los que nos habla esta información periodística, provienen de la formación Chuanliu del Paleoproterozoico tardío, que tiene aproximadamente 1635 millones de años. Son filamentos uniseriados, no ramificados, compuestos de dos o más de 20 células grandes cilíndricas o en forma de barril con diámetro de 20 a 194 y longitudes incompletas de hasta 860. Estos filamentos muestran un cierto grado de complejidad en función de su variación morfológica. Esto indica que lo más probable es que Qinyanya, que es el lugar específico donde fueron encontrados estos organismos, fuera un alga fotosintética, es decir, que se alimentaba, al igual que nuestras plantas, del proceso de fotosíntesis. Tienen aquí a mí, bueno, ustedes lo van a ver a la derecha, pero está a mi izquierda, el alga que fue encontrada también arriba mío, la van a ver con el espectógrafo con el que fue analizada, es esta misma la que encontraron. Este organismo tiene 1635 millones de años y pertenece a un grupo ya extinto de los arqueplástidos, un grupo importante formado por algas rojas, algas verdes y plantas terrestres, así como glaucofitos.
El análisis de componentes principales del espectrograma, el que tenemos aquí arriba, clasificó a los de Quiñana porque se intentó hacer un estudio en el que se comparara este organismo, esta eucariota encontrada, con bacterias, a ver si tenían alguna similaridad, algo que los uniera desde el punto de la vista de la evolución. Lo cierto es que, analizados por el espectrógrafo, se los ubicó en dos grupos distintos, es decir, que no están relacionados estos organismos multicelulares con las bacterias. No vienen de la misma familia, aunque obviamente son organismos vivos. 1635 millones de años. Mientras preparaba o mientras leía esta noticia y pensaba en traérsela a ustedes, también pensaba en aquel estudio que hicieron en 1952-1953 Miller y Urey, aquella famosa investigación científica que buscaba reproducir la famosa sopa primordial. ¿De qué se trataba? Bueno, estos científicos pensaron que si el universo se había creado hace 13.700 millones de años y que nuestro planeta Tierra se había creado hace 3.700 millones de años, y que para la formación de la vida se tenían que haber dado una serie de condiciones específicas, sin las cuales la vida no hubiera nacido y no hubiera proliferado. Entonces intentaron buscar cuáles eran esas condiciones básicas que tenía el planeta desde el cual había arrancado. Y llegaron a la conclusión, luego de muchos análisis científicos, que la atmósfera de nuestro planeta de hace aproximadamente 4.000 millones de años estaba compuesta por metano, por amoníaco, por hidrógeno, por monóxido de carbono, por dióxido de carbono y por algunas moléculas de agua. Y entonces comenzaron a pensar de qué manera esa sopa primordial podía llegar a haber causado el origen de la vida. Intentaron recrear las condiciones en las que esa vida tomó virtualidad, tomó concreción. Bueno, una serie de gases, obviamente, una serie de tormentas, los rayos. Imagínense ese planeta en constante ebullición, todavía sin los continentes separados, recién incandescente por la formación todavía cercana del universo, cercana en esos tiempos, obviamente mucho más lejana para nosotros. ¿Y qué fue lo que encontraron luego de realizar este estudio y de tratar de equiparar esas condiciones que se habían producido allá por el principio de la constitución de nuestro planeta? Encontraron que comenzaron a aparecer una serie de aminoácidos, las formas básicas para el nacimiento de la vida. Al final de estos experimentos llegaron a la conclusión de que efectivamente lo que había pasado en el planeta estaba íntimamente relacionado con el experimento que habían hecho y que la vida había nacido a partir de esas formaciones, de esos elementos que, mezclados y bajo ciertas condiciones que el planeta Tierra tenía en ese momento, podían lograr empujar la consecución de la vida, el nacimiento de la vida en las formas más esenciales. ¿Qué nos cuenta este artículo periodístico? Bueno, básicamente nos cuenta esto, que hay organismos multicelulares, eucariotas, que estuvieron presentes hace 1.635 millones de años. Estas algas rojas que ustedes están viendo en pantalla, que ya obviamente están extintas, pero de las que nos quedan recuerdos y elementos fósiles, como para poder armar esa cadena que todavía a los científicos los vuelve locos porque no encuentran el verdadero origen, y para una cadena que aún hoy en día sigue teniendo algunos eslabones que no se develan ante el conocimiento científico. Todavía no sabemos exactamente de dónde viene el ser humano. Las teorías de la evolución nos habían dicho que procedíamos sin solución de continuidad desde los monos, desde los orangutanes, con los que compartimos el 99% del ADN.
Bueno, eso no explicaría por qué, en definitiva, está tan cerca el ser humano en sus anteriores evoluciones, el Australopithecus, el Neanderthalensis, el Homo sapiens, e incluso han convivido y también convivieron con los orangutanes, lo cual no tendría sentido, porque implicaría que algunos evolucionaron y otros no. Entonces tampoco fue una cadena lineal en la que unos venían a reemplazar al otro, porque ya está demostrado que han convivido entre ellos mismos. ¿De dónde viene la vida? Bueno, no lo sabemos, pero ya sabemos que esta sopa primordial parece haber demostrado, y así hubo una serie de investigaciones posteriores. Bueno, no se explicó en ese momento cómo pasó el tiempo, esto que es un elemento clave en esa ecuación. ¿Cuánto tiempo se necesitó para que estos elementos se conjugaran de suerte tal de poder crear la vida? ¿Por qué en algunos casos esos procesos evolutivos se hicieron mucho más veloces y en otros se fueron lentificando? ¿Cuál es el misterio de la vida? Finalmente, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Hay una serie de cuestiones todavía en estos tiempos en los que parece haberse logrado todo desde la ciencia, incluso la inteligencia artificial, que todavía desconocemos. Y estos pequeños hallazgos, estos pequeños descubrimientos de los arqueólogos, de los científicos, empiezan a llenar esos casilleros que todavía tenemos libres. Repito, algo que dice la noticia: toda la vida compleja en la Tierra, todo lo que conocemos como vida, incluido diversos animales, plantas terrestres, hongos y algas marinas, son eucariotas multicelulares, es decir, son hermanos directos de esta planta, de esta alga roja que vemos en pantalla y que luego la vemos reproducida en el espectrógrafo para todos los análisis casi radiográficos que se le han hecho y que se le harán, porque seguramente se querrá saber hasta la más diminuta de las partes para ver qué más nos puede contar de ese tiempo. Es un elemento que tiene 1635 millones de años. Se pierde nuestra capacidad de comprensión para saber qué se siente, porque somos tan finitos que como máximo en promedio vivimos unos 80-82 años, algunos más, otros menos, pero en promedio es esa la expectativa de vida humana. Y cuando tenemos en nuestras manos o alguien nos dice que existe un elemento que tiene 1635 millones de años, escapa a nuestra comprensión. Pero escape o no a nuestra comprensión, lo cierto es que el elemento está, fue encontrado y efectivamente está siendo estudiado y está comenzando a arrojar una serie de datos muy impresionantes. Como hemos hablado en otros programas, cuando ha habido hallazgos de estas características, lo muy impresionante cuando nos hablan de algún hallazgo arqueológico, de algún diente, de algún hueso, de algún elemento que usado alguna civilización antigua, parece ser que nos estuviera hablando, que nos estuviera contando, que nos estuviera relatando una historia de ese tiempo tantísimo lejano. Sabemos que cuando existió esta alga, efectivamente el ser humano no caminaba sobre la Tierra y posiblemente las condiciones para la vida del ser humano tampoco estaban presentes. Pero sí sabemos, más allá de toda duda razonable, que en el momento en el que existía esta alga y por el proceso de fotosíntesis con el que se alimentaba, nuestro planeta se encaminaba a ser lo que es hoy. Un planeta colmado por diversidades de vidas en todo tipo, de las más grandes a las más diminutas, que conviven, que coexisten en el devenir del tiempo, ese tiempo que todavía no sabemos para dónde nos lleva. Es muy impresionante tomar contacto con estas noticias, porque como yo siempre pienso y les digo, y supongo que ustedes pensarán también, cada vez que tenemos una historia de estas, estamos o tenemos la obligación de reescribir los libros de historia. Saber de dónde venimos, una partecita de dónde venimos está explicada en esta alga. Una partecita de nuestro origen, una partecita de lo que fue nuestro planeta antes de nuestra propia existencia, está ahí. Está en alguno de los filamentos de esta alga que supo vivir en este planeta
tantísimos años de nuestra propia existencia. ¿Qué conclusión nos puede dejar esta noticia? Muchísimas. Todavía no sabemos de dónde venimos y mucho menos sabemos dónde vamos. Pero comenzamos raudamente a explicarnos cada vez más y mejor qué es lo que ha sido el devenir en el tiempo, en la historia de nuestro planeta en este universo. Comenzamos a ver cada vez más y con mayor precisión cómo fue esa cadena consecutiva de acontecimientos que nos puso aquí, que nos puso en este lugar y que de alguna manera también nos puso como dominadores de este tiempo. No sabemos por qué, solamente a nosotros y no al resto de los seres vivos. No sabemos por qué seguimos coexistiendo, pero sí tenemos a los familiares de esta alga roja, tenemos a las algas verdes que de alguna manera comparten una buena parte de ese ADN con su familiar lejanísimo y está aquí, está presente, está entre nosotros, no se ha difuminado en las arenas del tiempo. Vendrán seguramente muchísimos más descubrimientos. Esas arenas del desierto donde cada vez más se encuentran tesoros egipcios nos contarán más historias. Seguramente a medida que el ser humano siga excavando, se seguirá cruzando con nuevos y más rastros de esa historia. Y algún día, espero que no muy lejano, espero que podamos vernos, tendremos una completa y acabada concepción de cuál es nuestro origen. Hasta aquí llegamos en este programa especial por esta nota que acaba de disparar este comentario, este programa express. Espero como siempre que estas historias que les traemos, estos comentarios y el relevamiento de estas informaciones de último momento les haga a ustedes lo mismo que a mí, abrir la mente, abrir la curiosidad, investigar, no dejarnos llevar por lo que nos dicen los demás. La información está allí, solo tenemos que ir a buscarla. Y en todo caso dudar de esa información, tener pensamiento crítico, poder buscar, poder seleccionar y poder llegar a conclusiones. Yo estoy convencido de que algún día sabremos cuál es nuestro verdadero origen y cuál es nuestro verdadero fin. Les agradezco como siempre por haberme acompañado. Seguramente nos veremos muy pronto con nuevas historias, con nuevos programas y los invito a todos aquellos que no están suscriptos que se suscriban y que nos acompañen. Tenemos todavía muchas historias y muchos viajes que contar. Los saludo desde Buenos Aires para todo el mundo y hasta cualquier momento.